Bienvenidos, os voy a enseñar hoy unas pautas para prepararos la piel para hacernos un buen maquillaje natural, ¿vale? La primera pauta que tenemos que hacer es lavarnos la piel con un buen jabón, ¿vale? El mío es de carbón, que lo que hace es neutralizar el pH de la piel, quitarme el exceso de la grasa, ya que tengo una piel con acné. Entonces, yo lo que hago, me lavo con este aparato que me es más práctico, ¿vale? Que vibra, hace giros y me lava mucho mejor la piel. Le ponemos un poquito de agua, con cuidado, y ponemos el jabón. Y suavemente nos lavamos la piel. Sobre todo estas zonas de la nariz, que se acumulan impurezas, la barbilla, la mandíbula, estas zonas de la patilla. Lo bueno de esta máquina, que al girarla y al vibrar hace que el producto penetre mejor en el poro de la piel y te limpia muchísimo mejor que con las manos. Vale, nos aclaramos bien con agua, ¿vale? Nos acabamos bien de aclarar la piel con agua. Repasamos un poquito más. El cuello, sobre todo, que nos lo olvidamos mucho, también hay que limpiarlo. Pasaremos con el segundo paso, que es el tónico. El mío es un tónico exfoliante. Como tengo una piel grasa con acné, necesito eliminar bien las impurezas de la piel, ¿vale? Lo que me va a hacer el tónico es acabar de limpiarme bien el poro, ¿vale? Y acabarme quitarme el resto de la suciedad de la piel. Entonces, bien con un algodón, circularmente, limpiando bien el cuello, la nariz, la frente, ¿vale? Sobre todo que quede bien limpia la piel, que es muy importante, ¿vale? Antes de haberme hecho todo esto, hace un par de días me hice un peeling, una mascarilla para purificar, para que me dé luz, para eliminarme un poquito también la grasa, para que me purifique la piel, que se me vea un buen aspecto de piel, de tonalidad, ¿vale? Perfecto, pasamos con la crema. Yo primero me pongo el contorno de ojos, ¿vale? Es muy importante el contorno de ojos siempre por la mañana y por la noche. Yo me pongo el mismo porque te vale tanto de día como de noche. Si vemos que tenemos mucha ojera, mucha bolsa, sobre todo es muy importante controlar las sales. La sal por la noche retiene mucho líquido y hace que nos provoque a lo mejor por la mañana alguna bolsa que otra en el ojo, ¿vale? Si tenemos problemas de retención de líquidos. Vale, lo que tenemos que hacer a toquecitos para ayudar a penetrar el contorno, ¿vale? En las zonas de las patas de gallo, principios de pata de gallo, de arrugas, ¿vale? Si vemos que tenemos alguna bolsita, podemos ayudar a drenar así a toquecitos, circularmente, y llevas el líquido hasta detrás de la oreja, ¿vale? Detrás de la oreja tenemos una zona que drena líquido, ¿vale? Así, a toquecitos, siempre hacia afuera y detrás de la oreja. Cuarto paso, el serum. Yo uso un elixir de colágeno. El colágeno lo que hace es prevenir la arruga, tensar la piel y sobre todo también dar mucha luminosidad, ¿vale? Con muy poquito hacemos. El serum es muy importante, antes de la crema, súper importante. Y nos la aplicaremos en las zonas donde notemos que la piel la tenemos más flácida o tengamos un poquito
empecemos a tener un poquito más de arruguita, ¿vale? Siempre a toquecitos con los dedos, para lo mismo, para ayudar a penetrar mejor el producto en el poro de la piel, ¿vale? Cuando está bien penetrada la crema, podemos trabajarlo un poquito hacia arriba, las zonas de pómulo, ¿vale? Para ayudar un poquito a reafirmar lo que es la piel. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, en los contornos, en las arrugas, trabajándolo un poquito hacia arriba siempre, ¿vale? Esta zona también, que es una línea de expresión. Entonces lo que conseguiremos es que el producto se active y haga más efecto, más rápido, ¿vale? Perfecto. Y ahora el último paso, que es nuestra crema hidratante. Sobre todo eso, que sea especial para tu tipo de piel, ¿vale? La mía es como es para la piel grasa. Lo que me va a ayudar a prevenir la grasa, a que no se me reproduzca granos, ¿vale? Me controle la grasa, me hidrate lo suficiente y que no se sobrepase de hidratación, ¿vale? Luego vosotras ya tenéis en vuestro centro de estética, me imagino que ya estáis acostumbradas a que os digan el tipo de piel, si no os hacen algún análisis para ver qué tipo tienes, si grasa, mixta, seca, muy seca. Yo tengo una piel grasa sensible, también tengo que vigilar mucho, depende con qué tipo de jabón y depende con qué tipo de crema, porque a veces me irrita demasiado, ¿vale? Tienes que acertar con ir probando, ¿vale? Perfecto, pues ya tenemos nuestra rutina antes de un buen maquillaje. Os voy a enseñar cómo maquillaros natural, ¿vale? Que veamos cómo el maquillaje esté incorporado en la piel sin que se vea una capa de pantalla, que se vea muy artificial, algún pegote en la arruga. No, eso prohibido, que se vea natural, una piel luminosa y buena cara, ¿vale? Que es lo que nos importa el día a día. Entonces, yo lo primero que utilizo, que me encanta este producto, es un primer. Un primer lo que hace es cierra el poro de la piel, prepara la piel para un maquillaje para que nos dure todo el día, ¿vale? Este tiene unas partículas doradas que me encanta para dar luz, ¿vale? Sobre todo de color bronce, ¿vale? Entonces nos lo ponemos con la esponjita o con los dedos, como vosotros queráis, ¿eh? Por ejemplo, yo utilizo esta esponja que me encanta, ¿vale? A la hora de lavar y todo, es antibacteriana, la lavas, no hace falta lavarla ni con jabón, ¿vale? Con agua ya suficiente, se seca muy rápido y no coge humedad, ¿vale? Que esto es muy importante porque la piel puede coger alguna infección en algún grano, producirte alguna rojez, ¿vale? Entonces es muy importante que utilicemos buenos productos y que no nos afecten nada a la piel. Entonces masajeamos bien con la esponja que penetre el producto, ¿vale? Ya está. Ahora lo que hago yo, por ejemplo, me han salido un par de granitos, ¿vale? Por el tema de las mascarillas y bueno, el estrés. Al final las hormonas, salen granitos, hay gente que por el sol tiene manchas. Entonces yo tengo aquí un corrector, ¿vale? El verde lo que hace es corregirnos los granitos rojos, las marquitas rojas, ¿vale? Ya que neutraliza el rojo. El rosa para neutralizar alguna mancha marrón, ¿vale? Y estos son correctores de ojos, ¿vale? Incluso si queremos dar zonas para dar más largura a la nariz, a la barbilla, a la frente, utilizaremos más oscuros, y si queremos, por ejemplo, dar sensación de más amplitud, de engrandecer algo, siempre utilizaremos los blancos, ¿vale? Yo, como tengo granitos, lo que voy a hacer es taparme alguno a toquecitos, ¿vale? Sobre todo introduciendo bien el verde,
tapamos este que tengo por aquí. Las que tenemos acné, sobre todo una buena alimentación y un buen cuidado de la piel y de cada tanto en tanto unas buenas limpiezas es muy importante, ¿vale? Perfecto. Más o menos para que visualmente no se nos note mucho, ¿vale? Que se vea un poquito la marquita, no pasa nada, al final estamos haciendo un maquillaje natural. No necesitamos que se nos vea una pantalla de kilos de maquillaje y no se nos vea y no se nos reconozca la piel que tenemos. No, eso no queda bonito. Vale, yo me pongo, siguiente paso, yo me pongo estos dos maquillajes. Este ya va incorporado la crema hidratante, ¿vale? Los dos son para piel grasa. Este, por ejemplo, va con la crema hidratante. Te queda una piel pues más natural, no necesitas de poner... A mí me gusta mucho. Y luego tenemos, ya que me he preparado la piel con mi crema hidratante, mi serum y todo, pues solo me pondré maquillaje ya que me he puesto también el primer, ¿vale? Para que me dure. Entonces lo que vamos a hacer... ¿Vale? Yo me lo pongo... El tono de la base, sobre todo, tiene que ser muy similar a tu color de piel, ¿vale? Para que no se vea una pantalla ahí de color. A ver, por la noche, durante el día, cuanto más natural mejor, pero durante la noche puedes, si quieres y te gusta más verte más morena, sí que podrías, ¿vale? Bueno, yo me lo hago siempre a toquecitos, ya que no arrastro el maquillaje y se introduce dentro de la piel, ¿sabes? Como me lo hago yo normalmente, yo siempre me pongo... Soy de marrones y de rosas, ¿vale? Pondré el rosita. Eso sí, la base siempre, ¿vale? Clarita. Y a partir de ahí decidís que os apetece marcarlo un poquito más con colores más oscuros, pues lo hacéis. Que no, pues solo con una base y un buen eyeliner, suficiente. Los polvos, yo por ejemplo me gusta mucho este, ¿vale? Que es de bronce. No me gusta mucho la textura de este pincel, entonces me lo pongo en la mano. Cojo este de marcar los rasgos en los pómulos. Muy natural, ¿eh? Me gusta el de bronce porque tiene partículas doradas y como que le da más luz a la piel. Es sencillo, ¿eh? Es muy sencillo, con las 4 pautas y tener un buen producto y cuidarte bien la piel, suficiente para tener una piel espectacular y lucirla cada día. Acabamos con un brillo. Yo, por ejemplo, uso mucho el gloss. Ya por la noche, si te apetece marcar algún labio más, pues tienes los que están ahora, los mates, violetas, rojos. Y así sería el maquillaje de día.